¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí nos encontramos para hablar de temas que nos importan. Bueno, hoy vamos a plantear dos temas que sin duda nos tocan de cerca, porque uno es tema de alquileres y el otro está vinculado con la energía, con la crisis que se dio en estos últimos días en cuanto a los combustibles líquidos aquí en la República Argentina. En cuanto al tema alquileres, vamos a estar hablando con Glenda Gómez, que es presidenta de la Asociación de Inquilinos Argentinos, para que nos pinte un panorama de cómo estamos ahora, ¿no? Recientemente hubo cambios que han sido resistidos por el sector de las inmobiliarias, de los propietarios, que han sido cambios bienvenidos por parte de los inquilinos, pero hay que decir que de todas maneras se entiende que hay una situación crítica que está atravesando nuestro país en cuanto al desarrollo habitacional que genera mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es imposible acceder a créditos hipotecarios para el trabajador y trabajadora promedio, porque es difícil calificar. Créditos hipotecarios son inalcanzables hoy en día en nuestro país. Y también hay que decir que hay una realidad que es mucha gente que está necesitando y demandando una vivienda y poca generación de viviendas, poca generación de posibilidad de obtener una vivienda, la vivienda única que uno la conoce como tal. Antes hablar de vivienda incluso social era mucho más entendible porque los distintos gobiernos provinciales, nacionales apuntaban a esa vivienda social que era mucho más accesible, que le permitía a trabajadores y trabajadoras promedio acceder a esa posibilidad de tener una vivienda, ese techo para poder empezar a sentar las bases de lo que entendían iba a ser el futuro. Pero ahora no está sucediendo. Si bien, por ejemplo, este gobierno, el de Alberto Fernández, ha promocionado mucho el tema del procrear y de la cantidad de viviendas que se ha entregado durante la gestión de Alberto Fernández, que son más de 130.000, son pocas, porque son más de 10 millones las familias en Argentina que no logran poder adquirir una vivienda y que están justamente del lado de los inquilinos. Vamos a hablar del tema, si ha sido beneficioso o no, cuáles son los cambios importantes. Se entiende que han sido buenos, pero no alcanzan. No alcanzan para esa cantidad de gente que se tiene que hacinar en una vivienda pequeña, volver tal vez a la vivienda de los padres, de algún familiar, amontonarse para poder hacerle frente además a una situación económica que no es la mejor en nuestro país. Digamos que todos los factores que se van dando no ayudan a que el inquilino pueda sortear esa situación. Bueno, vamos a hablar de ese tema y también vamos a hablar de combustibles. Lo veíamos en los últimos días, largas filas para comprar combustible en Argentina, algo que empezó a tratar de normalizarse en los últimos días, pero en el medio estaban las excusas de los empresarios, también lo que decían desde el gobierno. De los dos lados no se dijo mucho, hay que decir la verdad. Sí se dijo que se tenía que normalizar, empezó a darse la situación, pero está el temor, ¿no? De se irá a repetir esa postal, ojalá que no, pero en el común de la gente que se tiene que mover a diario, está esa pregunta. ¿Podría repetirse la situación? Bueno, lo vamos a hablar con Jorge La Peña, profesional independiente del sector energía renovable y medio ambiente, y fue secretario de Energía en el gobierno de Alfonsín. Sin duda es un tema muy importante porque nos toca de cerca, tengamos auto o no tengamos auto. Nos toca de cerca porque el combustible de pronto es lo que nos permite movernos a todos. Usamos el transporte público que se mueve con combustible líquido y bueno, es una situación que se viene advirtiendo desde hace tiempo, la falta de combustibles en nuestro país. Así es que la invitación es para que se queden ustedes que están ahí del otro lado y si quieren de alguna manera intercambiar algo con nosotros, alguna consulta, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram o a través de nuestro WhatsApp, el 2615-174404. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, aquí estamos nuevamente en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Hoy hablando, uno de los temas, lo decíamos en la introducción del programa, tiene que ver con algo que sentíamos que era una deuda, la sociedad argentina en general, esto de la ley de alquileres. Una ley que cuando se creaba, la última ley, la previa, la que ahora ya se está aplicando,
se entendía que venía a solucionar inconvenientes. Bueno, fue todo lo contrario. De hecho, quienes impulsaron esa medida en algún momento hicieron como una especie de autocrítica y dijeron, bueno, todo lo que se planeaba que sucediera no sucedió. Y generó mucho dolor de cabeza, tanto así que se venía peleando por una modificación, algo que finalmente sucedió hace no mucho tiempo, ¿no? Hay que decirlo que sucedió hace poco tiempo. Sobre todo esto de la entrada en vigencia. Vamos a hablar de ley de alquileres, lo vamos a hacer con Glenda Gómez, que es presidenta de la Asociación de Inquilinos, a quien tenemos en comunicación. Glenda, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, es presidenta, como decíamos, de la Asociación de Inquilinos Argentinos. Y bueno, desde la asociación se hablaba mucho e incluso se impulsaba mucho la necesidad de que se pusiera foco en la ley de alquileres porque lo que se pretendía fuera una solución fue, como decíamos, todo un problema. A partir de esto que se cambió, que entró en vigencia hace poco, ¿cómo ven el panorama, al menos en esto que es muy fresco todavía? Sí, mira, en realidad la visión que tenemos nosotros y lo que está pasando es que el problema no es la ley, sino la situación económica del país. La modificación de la ley no es que trajo inconvenientes. No va a crecer la oferta de alquileres y en el caso en que crezca la oferta de alquileres con los precios que hay, el salario quedó muy devaluado y se está devaluando día tras día. Sí. Entonces, donde hay un salario del trabajador devaluado, no hay manera de que el trabajador, porque como siempre yo lo mismo, dentro de la canasta básica total no está incluido el derecho a la vivienda, no está incluido un derecho básico como es la vivienda, como es la alimentación, la vestimenta y la salud, donde no hay en una canasta básica incluido el derecho a la vivienda, que tendría que ser el 30% del ingreso de un trabajador para que lo pueda costear y pueda vivir dignamente, como cualquier persona, como cualquier ser humano en el mundo, bajo un techo digno y asequible. Entonces, donde no está costeado esto dentro de una canasta básica y los salarios quedan por debajo de una canasta de hambre, como la que están pasando los argentinos, sin contar la situación de los inquilinos, porque esta canasta no contempla la situación de 10 millones de familias argentinas. Entonces, el problema está ahí. Una inflación desmedida de un 140% anual, una canasta básica que no te contempla el derecho a la vivienda, y un mercado que se hizo eco de un derecho que en realidad es un derecho humano, la vivienda, y no un comercio. Entonces, un Estado totalmente ausente en su deber, porque acá el problema es la ausencia del Estado ante la regulación de lo que es la vivienda para el trabajador argentino, ¿cierto? Entonces, el problema no es la ley no está implementada como corresponde, porque tenemos el título 3 de la ley, que no se implementó, que es, desde que la ley está en vigencia hace 3 años, que habla del alquiler social, donde daría solución, no como una solución mágica, porque en Argentina no podemos pedir soluciones mágicas a un problema que es netamente económico y mal maneje de lo que es la inflación y la economía del país, donde un Estado está ausente y no genera políticas habitacionales. Entonces, si una ley no se implementa en su totalidad, entonces acá tenemos un problema de justicia, tenemos un problema de ausencia del Estado, que es la regulación del Estado ante el derecho a la vivienda, donde tiene que estar presente no está, porque el trabajador está debatiendo el derecho a la vivienda como si fuese con un comercio, cuando en realidad es un derecho. Acá tiene que estar presente el ministro de Hábitat debatiendo esto, no la Cámara Inmobiliaria ni el sector comercial. Entonces, es ahí donde tenemos el punto principal y el eje principal de esto. Que hay que nosotros, lo que estamos pidiendo, por favor, es que se declare como es la situación habitacional, se declare en emergencia, porque Argentina está pasando por una situación de emergencia habitacional. La gente no puede pagar cualquier alquiler que hoy por hoy te ofrezca, la gente no lo puede pagar porque no le alcanzan los sueldos. El sueldo del argentino está devaluadísimo y una inflación que no tiene control. Entonces, el grave problema lo tenemos ahí, y un Estado que está totalmente ausente en debatir políticas habitacionales. Y ahí es donde viene el inconveniente. No le podemos echar la culpa a una ley que no se implementó en su totalidad, y no le podemos echar la culpa a una ley que no es mala, porque si no tuviéramos inflación, no tendríamos ningún problema con la ley. Los argentinos podrían pagar tranquilamente su alquiler. Entonces, es ahí donde tenemos graves problemas y no se habla en realidad, y el Estado no se hace eco de esto, o sea, no se hace cargo. Estos son los puntos principales. La canasta familiar con el derecho a la vivienda como corresponde, que debería ser un 30% de los ingresos del trabajador. Entonces, todos podrían o comprar su vivienda y correrse de esta situación tan esclavizante que es para el inquilino, o alquilar y no tendría problema ni el propietario ni el inquilino.
Pero bueno, acá hay una situación que es netamente de vulnerabilidad y de una mirada ajena del Estado, ¿no? El Estado está no sé qué es lo que está mirando el Estado, pero el Ministerio de Hábitat no está funcionando como corresponde, por lo y el ministro no se hace cargo de qué es el que tendría que estar dando respuesta. ¿Cuál es la propuesta que desde la Asociación de Inquilinos ustedes de alguna manera entienden es lo que se puede, lo que debería aplicar el Estado? Digo, estoy teniendo en cuenta porque, bueno, vos lo acabas de exponer, el gobierno, el Estado está fuera de esto y es real esto que también hacías referencia, Glenda, de que tal vez no es una ley mala, sino que es inaplicable con la realidad que tiene hoy por hoy la Argentina. Con actualizaciones, bueno, los índices que se daban antes era de, bueno, los aumentos y se tenían que actualizar, eran más del 100% y estamos lejos de sueldos que se vayan acomodando de la misma manera, más allá incluso de las buenas paritarias que puedan tener algunos gremios, es una realidad. ¿Qué entienden ustedes que tendría que cumplir como rol el Estado como para mejorar la condición tanto de la oferta como también de la posibilidad de un acceso a la vivienda? Sí, somos muy conscientes que en Argentina hoy por hoy, después de 40, 50 años que el Estado hace ausencia de políticas habitacionales, no podemos pedir una varita mágica y dar solución con una ley. Somos muy conscientes de la situación que estamos atravesando, la venimos peleando y remando hace tiempo. No nos han escuchado como corresponde porque no han escuchado al trabajador, no han escuchado cuando le decíamos la situación se va a agravar porque la gente no puede pagar un alquiler, no puede ir a vivir en la calle, ni asilarse en monoambiente, ya ni en un monoambiente se puede pagar. Entonces, acá lo que tiene que el Estado tiene que tomar medidas, como es el principal, implementar la ley como corresponde, en el título 3, que es el alquiler social. Todos los municipios y todas las provincias tienen viviendas que están desocupadas, con vacías, viviendas que el Estado puede reparar, arreglar y poner en condiciones para que algunas familias que sean las más vulnerables puedan acceder a un piso y pagar un alquiler un poco más asequible, ¿cierto? Y más al alcance de un trabajador. Y por otro lado, no seguir mirando para otro lado, y hay viviendas, hay terrenos, y hay edificios, tanto en provincia como en capital federal, que se pueden poner en condiciones para que las familias puedan acceder a un alquiler, como decía, o pueda comprar su techo propio. El Estado debe generar políticas habitacionales de manera urgente, juntarse todos los legisladores y contemplar que la situación del país sigue en estas condiciones habitacionales como hoy por hoy estamos atravesando, y va a incluir una crisis donde vamos a tener que todos vivir en un barrio de emergencia, y la verdad es que una familia que no puede vivir bien, no puede vivir bajo un techo digno, es una familia que los chicos no pueden estudiar, los adultos no pueden ir a trabajar porque las familias que viven en una plaza o no viven en condiciones normalmente bajo un techo no pueden hacer una vida normal. Entonces acá estamos hablando de la salud física y psicológica de las familias, no estamos hablando solamente de un tema comercial. Esto quiero que quede bien en claro porque cuando hablamos de alquileres y hablamos de la situación económica del país, es como que puede ser algo netamente comercial. La verdad es que estamos hablando de la salud física y mental de los trabajadores de la República Argentina, de muchas familias que se les está prohibiendo un futuro porque cuando tenemos que pagar un alquiler y no llegamos a costear todos los gastos de un hogar, tenemos que dedicar más del 80% de nuestros ingresos a pagar un techo para que nuestros hijos puedan dormir toda la noche cómodos en un lugar, porque esto es lo que estamos haciendo, no estamos en un lugar que nosotros queremos vivir muchas veces, que es cómodo y que es accesible. Glenda. Entonces, el problema es que hay familias que no pueden ni siquiera costear los gastos escolares, la salud. Los jubilados no pueden, hay muchos jubilados que me dicen, Glenda, no me puedo comprar la dentadura, o sea, se me rompió la dentadura, no la puedo reponer. Mirá lo que te estoy diciendo. Esto es grave, lo tomamos a veces, se toma con un poco de gracia, pero es una realidad que están viviendo muchas familias en la Argentina y sin duda es un tema de preocupación y por eso queríamos hablar con ustedes, con representantes de la Asociación de Inquilinos, porque entendemos que son los que obviamente lo viven a diario y los que entienden mejor cuál es la situación que se vive del lado de los inquilinos. Les comentamos a ustedes que están ahí del otro lado viendo el programa, viendo el chat político, que estamos con Glenda Gómez, presidenta de la Asociación de Inquilinos. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro WhatsApp. Estamos en Señal U, esto es Chat Político. Ya regresamos.
Seguimos aquí en Chat Político hablando de alquileres. Hablamos un poco de los puntos centrales de la modificación. Bueno, los alquileres que está explícitamente escrito que tendrá que ser en pesos. Las actualizaciones se van a poder llevar a cabo cada 6 meses y además hubo una modificación de cuál es el índice que se tiene en cuenta para esa modificación. Seguimos hablando del tema con Glenda Gómez, presidenta de la Asociación de Inquilinos Argentinos. Glenda, ¿están conformes con los puntos centrales de estos cambios que se dieron? Sí, en realidad estamos conformes porque, bueno, uno de los cambios que se proponía y que en realidad iba a ser gravísimo era que los contratos se baje la tenencia a 2 años o menos de 2 años, o quede la renovación y el índice y los aumentos todo a criterio del propietario de las inmobiliarias, que esto poner un derecho en manos de privados y que hagan lo que se les dé la gana es algo que es totalmente ilógico, más en la situación en que estamos viviendo y sabiendo que siempre el inquilino es la parte débil del contrato, ¿no es cierto? Entonces, esto iba a ser una locura. Si se planteaba de esta manera y se aprobaba de esta manera, iba a ser gravísimo para el inquilino, sí. para el trabajador. Entonces, sí que estamos conformes, pero como siempre decimos, no hay una solución mágica en un problema que lleva años y que en realidad tiene que estar en manos de una regulación del Estado. Entonces, donde no se respetan los derechos, hay un grave problema. Entonces, sí, la modificación que sea cada 6 meses, consideramos que es un poco más, más paliativo para ambos lados, tanto como para el propietario como para el inquilino, y por otro lado que el índice, cambie el índice también, porque va a ser un poco, el aumento va a ser un poco menor según el índice del Ministerio de Hábitat, ¿no es cierto? Por otro lado, la propuesta que nosotros veíamos que era terrible, que propongan bajar la tenencia de la vivienda a 2 años o menos cuando ya tenés un derecho adquirido. Por ley, cuando ya tenés un derecho que es beneficioso, vos no lo podés retrotraer. Entonces eso era algo anticonstitucional. Eso nos llamaba poderosamente la atención, que se trabaje sobre retraer los derechos de las familias, entonces de la tenencia del alquilar, ¿no? De la vivienda. Sí. Entonces sí que estamos conforme con lo que se votó, sí, pero que hay que seguir mejorando y que los legisladores tienen que tomar en cuenta que sea quien gane, porque nosotros desde la asociación respetamos todas las opiniones políticas, obviamente somos familias de todo el país donde cada uno tiene su criterio político, sus gustos, y cada uno tiene sus opiniones y eso es respetable, estamos en democracia, pero gane quien gane, tienen que saber, y todos los legisladores, sean del partido que sean, cuando vayan a legislar, que la vivienda es un derecho humano, no se puede seguir tomando como si fuese un comercio. Tienen que saber que detrás de esto están las familias que necesitan acceder a un techo propio y digno, que hay jóvenes que ya no quieren formar una familia porque saben que no pueden acceder a un techo, claro, que hay abuelos que están alquilando y que hay una generación completa de futuros jubilados que no van a tener dónde ir a vivir, porque con las jubilaciones que vienen, con los alquileres que estamos llevando hoy por hoy y las políticas ausentes habitacionales, hay mucha indigencia habitacional. Entonces, esto genera más pobreza de la que hay en el país y que no se puede seguir escondiendo 10 millones de familias bajo la alfombra en una canasta básica. Entonces, si no se trabaja sobre todos estos puntos, no va a haber ninguna varita mágica que pueda solucionar este tema. Entonces, esta es la lucha del trabajador. ¿Por qué tiene que seguir luchando el trabajador por derechos ya adquiridos? La vivienda es un derecho humano. Señores, pónganse a trabajar sobre este tema. Hay que generar políticas habitacionales donde el trabajador pueda pagar su techo, que los pueda pagar en cómodas cuotas, no un crédito UVA que fueron estafas, el Procrear que también es otra estafa porque ningún trabajador puede acceder a un crédito Procrear donde hablan de sueldos de 600.000 pesos y el trabajador no llega a un sueldo de 300.000 pesos con paritarias y bonos. Y cuando el inquilino está totalmente endeudado. Hoy por hoy las familias inquilinas son familias con una rueda de endeudamiento terrible. Claro. Porque cuenten que tienen que comer y tienen que solventarlo con una tarjeta de crédito, que los intereses están disparadísimos y hoy por hoy es más caro financiar la comida, y estamos financiando la comida con una tarjeta. Eso también es grave. Donde en un país se financia la comida con una tarjeta es gravísimo. La situación es muy grave. Entonces, tenemos que velar por los derechos de las familias. ¿Y cómo es velar por los derechos de las familias? Señores, en vez de estar discutiendo y peleándose entre ustedes, siéntense donde se tienen que sentar y generen políticas habitacionales, porque un pueblo que no puede acceder a un techo digno no es un pueblo que vaya a salir adelante fácilmente.
Glenda, pongo el foco en eso que mencionabas porque me parece que es importante. Vos decías más de 10 millones de familias en la Argentina que están en esa situación de tener que alquilar o están obligados a amontonarse en la casa de algún familiar porque no tienen opción, porque digamos que su poder adquisitivo no les permite alquilar, difícilmente les permita calificar para un crédito hoy por hoy para poder acceder a una vivienda, vos dabas el ejemplo del Procrear, que además hay que decirlo, este gobierno ha destacado que se entregaron 130.000 viviendas durante esta gestión. Evidentemente es poco, pero además está ese otro factor que es imposible calificar cuando el ingreso es bajo. Exacto. O sea, no se pueden calificar a créditos porque hay gente que se anota y dice, no, porque tengo el crédito de una moto, no califico para el Procrear. Obviamente, porque tienen las tarjetas en rojo, porque tienen créditos que permanentemente tenés que sacar para renovar un contrato de alquiler, tenés que sacar un crédito. Hoy la renovación de un contrato de alquiler para nosotros es millonario, para el trabajador es un crédito millonario que tenés que sacar. O no sacás un crédito ya, o esperás el aguinaldo para comprarte una heladera, o un artefacto, una cocina que lo necesitas para vivir. Estamos en pleno siglo XXI y la gente no puede ni siquiera costear esos gastos, ¿no es cierto? Entonces, donde vos tenés que cada 3 años sacar un crédito para renovar un contrato de alquiler y encima de tener que pagar el alquiler y todos los gastos que tenés con un sueldo que es miserable y por debajo de una canasta básica tenés que pagar un crédito. Entonces, ¿cómo pueden acceder a un crédito las familias que alquilan? Por eso son 10 millones de familias que durante muchos años quedan por fuera de todas las políticas habitacionales. La lucha del inquilino es esa. Créditos para los inquilinos. ¿Por qué? Porque el inquilino no está contemplado dentro de todas estas políticas. Hay gente que está endeudada, familias que se endeudan constantemente. Y hoy por hoy el que se endeuda hoy tiene una deuda de acá a 15 años. Es terrible lo que está pasando. Glenda, esto muestra un poco lo alejado que están los funcionarios, los políticos de la realidad de lo que viven la mayoría de los argentinos, ¿no? La realidad es que lo ocultan porque no se han sentado como corresponde. En algún momento nos hemos sentado en la Casa Rosada y yo he planteado todos estos temas. He planteado los temas de base y es como que miran para otro lado. Claro, como ellos no lo viven, tienen sueldos que para nosotros son sueldos millonarios, a ellos les alcanza muy bien para vivir y no conocen la situación del trabajador. No conocen lo que sale un kilo de pan, no conocen lo que sale un kilo de milanesa, que hoy estamos hablando de un kilo de milanesa para un empleado de comercio y son 4 o 5 horas de trabajo. Claro. Entonces, donde no desglosan el sueldo de esa manera, trabajar 5 horas para comprar un kilo de milanesa, ¿cómo hacemos para pagar el alquiler? Que alguien lo explique. Entonces, donde acá también están mirando por fuera de una realidad son los sindicatos. ¿Dónde están hoy los sindicatos? Que esta realidad no la contemplan tampoco. Todos sabemos de lo que está pasando en Argentina, pero todos hacen oídos ciegos, sordos y mudos y solamente se ocupan de discutir entre ellos y ver quién va a gobernar. Pero quién va a gobernar o quién va a subir al poder. Nadie se está ocupando de la realidad del trabajador. Glenda, a partir de estas modificaciones que se dieron, ¿ustedes entienden que va a mejorar la oferta? Porque se hablaba mucho de la caída de la oferta de alquileres en la República Argentina. ¿Qué interpretan ustedes? No, no es la modificación de la ley. Sabemos que no se va a modificar el tema de la oferta porque la verdad es que por más oferta que haya, yo tengo un edificio frente de mi casa que hace más de un año que está en alquiler y no se puede alquilar porque la gente no lo puede pagar. Lo que piden no se puede pagar, entonces se pone en venta. La verdad es esa, si el trabajador no puede pagar lo que se ofrece, el propietario no va a bajar el alquiler, no nos van a bajar los alquileres siguen subiendo. Entonces, el problema es que el trabajador no lo puede costear. Claro. No están poniendo la plata en el bolsillo del trabajador para acceder a un alquiler. Esa es la realidad. Por más que cambien lo que cambien, si en Argentina no se generan políticas urgentes, no se declara un estado de emergencia habitacional donde estén evocados principalmente a trabajar sobre el tema, no hay manera de que mejore la situación. Glenda, muchísimas gracias. Magia, no existe la varita mágica, perdón que lo diga, pero las familias tienen que entender eso. El pueblo tiene que entender que las familias merecen vivir dignamente. Y para sacar un país adelante necesitan vivir bajo un techo digno, donde las criaturas puedan acceder a una educación como corresponden, puedan vivir y comer con sus padres, no en un comedor. ¿Sí? Entonces, donde el trabajador no tiene los derechos, no se le respetan los derechos del trabajador ni de las familias, que es el núcleo principal de una sociedad, es la familia, donde la base de una sociedad no vive dignamente, hay un pueblo totalmente empobrecido y un país que le va a costar muchísimo salir adelante. Glenda, muchísimas gracias nuevamente por este rato con nosotros. Seguramente volveremos a tener contacto y seguiremos de cerca este tema.
Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Glenda Gómez, presidenta de la Asociación de Inquilinos Argentinos, bueno, dándonos un panorama de que ellos cómo entienden desde la asociación estos cambios que se dieron en relación a los alquileres, y en definitiva lo que queda claro es lo que dice Glenda: no hay política pública en cuanto a la necesidad habitacional que tiene la Argentina, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y tampoco ninguna modificación vale o ningún cambio vale cuando el poder adquisitivo del trabajador promedio que tiene que alquilar no es suficiente, o no se contempla a la hora de hablar de una canasta que conforme las necesidades de una familia. Bueno, está claro que es así y que habrá que entenderlo. También es muy bueno el mensaje de Glenda, que decía, bueno, que los políticos se ocupen también de las necesidades de todos, no de estar pensando en que quieren llegar al poder y nada más. Muy interesante la charla con Glenda. Momento de hacer una pausa, enseguida regresamos porque tenemos mucho más para compartir con ustedes en Chat Político. ...30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar. Estamos aquí en Señal U compartiendo este chat político y dijimos que vamos a hablar de temas interesantes. En estos últimos días el tema de la falta de combustible se encendió como una especie de alarma para muchos, ¿no? Porque no entendíamos por qué se daba esta situación en un país donde se entiende, tenemos acceso a los combustibles, producimos combustibles, pero ¿qué está pasando en la Argentina? De eso vamos a hablar y lo vamos a hacer con Jorge Lapeña, que es profesional independiente en el sector de energía renovable y medio ambiente. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Igualmente. Bueno, repasemos un poquito cómo está conformada la matriz energética de nuestro país, porque bueno, se hablaba mucho de la crisis con los combustibles, cómo podía impactar en el sector productivo, en el día a día de muchos argentinos y argentinas. ¿Qué pasó, Jorge? Bueno, evidentemente es un problema muy serio porque se alteró el normal suministro de los combustibles líquidos, la nafta y el gasoil. Hubo grandes colas en las grandes ciudades. Ya esto venía siendo advertido por la Federación de Expendedores de Combustible y otras organizaciones vinculadas al transporte, y ya desde hace más de un mes. Y bueno, evidentemente se trata de un problema serio porque son productos de primera necesidad. No hay que, digamos, prácticamente toda la economía argentina está basada en el consumo de combustibles líquidos y de electricidad, pero los combustibles líquidos son responsables, digamos, del 85% del consumo, ¿no es cierto? Sí, entonces sí. Estamos hablando de, entre el petróleo y el gas. Y particularmente el transporte está íntegramente basado en el consumo de nafta, el automóvil particular y el gasoil para el transporte de personas, de mercaderías, camiones, trenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un hecho significativo para un país que produce petróleo y el petróleo está en crecimiento. Entonces, evidentemente, no habría una razón valedera para que el país se quede sin combustible de un mes para otro, de una semana para otro, sin combustible, ¿no? Bueno, usted hacía referencia a que era un problema del cual se venía hablando, y es real, digo, uno tal vez pasaba por una estación de servicio y de pronto la primera señal de alarma la daba el gasoil, ¿no? Porque ya desde hace un tiempo faltaba gasoil. Pero bueno, le llegó a todos los combustibles líquidos esto de la falta de abastecimiento. Y usted decía, bueno, en un país que es productivo es difícil entender que suceda esto. ¿Esto es por falta de inversión? ¿Qué es lo que sucede, digo, a la hora de hablar específicamente de la producción de combustibles líquidos? Bueno, justamente esto es lo que el gobierno debería hacer, es explicar qué fue lo que pasó, por qué pasó, porque es un hecho anómalo, y no está justificado en un accidente o en un cataclismo que diga, bueno, un incendio en una refinería, una cosa por el estilo. Claro. Entonces me parece que el gobierno le debe a la ciudadanía una explicación racional. No hay que olvidarse que el ministro Massa es el responsable máximo del área energética, el ministro de Economía,
y bajo su dependencia está la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía tiene una subsecretaría de hidrocarburos que ha brillado por su ausencia y no ha hecho ninguna explicación sobre este fenómeno tan complicado, que afortunadamente se está superando. Pero acá yo veo llamémosle una diferencia entre lo que es la función del ministro como responsable de un área importante del Estado, un ministerio, y su condición de candidato en las próximas elecciones, ¿no? Pareciera que la verdad se maneja, digamos, en una forma muy discrecional y no han dado la cara, ¿no? O sea, no ha habido una explicación oficial. Jorge, puede ser que tenga que ver un poco con yo me acuerdo cuando había otro ministro, Martín Guzmán, siempre hablaba mucho del sinceramiento, ¿no? de algunos precios. Es algo que está sucediendo y que incluso los sectores productivos, digo, los propietarios de estaciones de servicio lo vienen diciendo, quienes manejan el negocio de los hidrocarburos también hablan de la necesidad de un aumento o de que el valor del litro de combustible tendría que ser otro. ¿Tiene que ver con ese conflicto de intereses que genera esa situación? Y puede ser que tenga, evidentemente la Argentina no es un país normal, es un país que tiene una inflación de 150% anual. Es uno de los países, evidentemente tiene una economía totalmente distorsionada. El peso argentino cada vez vale menos, el salario cada vez alcanza menos para cubrir las necesidades de la población, y entonces es lógico que no se privilegie un sinceramiento de los precios en este momento, ¿no es cierto? En un momento, digamos, de una crisis tremenda. Es fácil decir, bueno, la nafta tendría que valer el doble. Sí. Pero hay que ver cuál es el impacto que esto puede tener en una economía que ya está totalmente desequilibrada. Es decir, yo no sé si la economía argentina y la sociedad argentina podría en este momento tolerar un incremento del tamaño de lo que algunos dicen que tiene que ser. Es decir, estamos en una situación económica sumamente precaria. Y eso, bueno, puede justificar que haya algunos atrasos en la corrección de los precios, ¿no es cierto? Sí. Que tienen que ser corregidos, pero también hay que corregir todo el resto de la economía. Entonces, no se puede hablar de que, bueno, arreglemos esto y lo otro sigue como está. Bueno, por ejemplo, Jorge, haciendo referencia un poco a eso, Juan José Aranguren, que fue ministro de Energía del gobierno anterior, en unas declaraciones en un medio de comunicación hablaba de eso, ¿no? De que el litro de nafta tendría que tener un valor hoy de 900 pesos. A uno le hace muy difícil pensar en esa posibilidad porque evidentemente nuestro poder adquisitivo nos hace sentir hasta temor de un valor como ese cuando hablamos también de una economía que está bastante inestable y que el poder adquisitivo del trabajador, trabajadora común siempre está por debajo de esos valores inflacionarios, ¿no? Claro, porque decir que tiene que valer el doble es lo mismo que decir que no tendría que haber inflación en un país normal. Entonces, es cierto, la Argentina no tendría que tener inflación y tiene 150% de inflación. Entonces la nafta, y puede ser que la nafta tuviera que valer el doble si la Argentina fuera un país normal. No es un país normal, es un país enfermo. Y esta enfermedad, no está asumida por el gobierno. El gobierno y muchos que opinan sobre la política, cree que o actúa como si esto fuera un país normal. Uh-huh. Y no dice el país está enfermo, tiene una enfermedad económica de difícil curación, además. Entonces es muy fácil decir, sí, tiene que valer el doble. Pero a ver, ¿quién le pone el valor doble? Y asume las consecuencias sociales, económicas y políticas que puede tener, digamos, una corrección de este tipo, que puede no ser solo el único caso, ¿no es cierto?, de precio relativo que está fuera de foco. Pero hay que asumir primero que la Argentina es un país
que tiene una enfermedad económica que no puede corregirla en los últimos 50 años. Entonces no es tan fácil decir tiene que valer el doble. Claro, a eso voy, Jorge, pensando un poco en que desde distintos, tomando, digamos, la posición de distintos lados, porque también, bueno, lo decíamos, Aranguren hacía esa referencia, pero también hay que hablar lo que usted está diciendo de una situación crítica que tiene la Argentina, de inestabilidad, que no ha logrado encontrar ese horizonte y que a partir de esa situación se da el descalabro que se da en todos los sectores de la economía argentina, ¿no? Absolutamente. Entonces, la política es el arte de lo posible. El hecho que uno mire lo que vale la nafta en los Estados Unidos o en Europa y saque la conclusión de que la nafta en la Argentina tendría que valer el doble, bueno, va a tener un impacto político importantísimo sobre la calidad de vida, sobre las posibilidades de la gente de llegar a fin de mes, etc. Entonces, me parece que hay que hacer las afirmaciones en un contexto teniendo en cuenta las restricciones del contexto político, ¿no? Usted fue secretario de Energía, Jorge. ¿Cómo ve el manejo en estos últimos años? Porque usted hacía referencia de los últimos 50 años de nuestro país. ¿Cómo ve cómo se ha trabajado en el sector energético en la Argentina, con altos y bajos? ¿Cuál evaluación hace usted? Y bueno, yo veo que se ha trabajado mal, porque se ha mezclado la política con las cuestiones técnicas. Por ejemplo, se ha hecho congelamientos de tarifas excesivamente largos, se han intervenido los entes reguladores con funcionarios políticos, se han dado subsidios a gente que no necesitaba esos subsidios, se han dado subsidios al gas, suponiendo que todo el país digamos, hay zonas frías, hay zonas calientes. Y bueno, todo esto tiene un fuerte contenido demagógico. La Argentina se ha autogobernado mal. Y bueno, en gran parte ese mal gobierno se traduce después en desequilibrios económicos y políticos muy serios, ¿no es cierto? Jorge, pero sí, haciendo referencia a lo que usted acaba de mencionar, que es real, ¿no? Que se ha subsidiado durante décadas a sectores que tal vez no lo necesitaban, eso está claro, pero convengamos que a nadie le gusta que le corten el subsidio, esté en el sector que esté, digo, obviamente siempre uno apunta que, bueno, hay sectores que son vulnerables, que necesitan la asistencia del Estado, pero el sector empresario de pronto dice, yo también la necesito porque soy el que genero empleo. Ahora, la pregunta es, ¿quién quiere realmente tomar la decisión de empezar a poner límites a eso? Todo el mundo habla, incluso los candidatos hablan de eso, pero después en la práctica no operan para llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, entonces si hablan de cosas que después no pueden hacer, mejor que no hablen más. Mejor que no hablen más. Para eso están los debates donde, digamos, la población tiene que entender lo que la persona realmente piensa y lo que la persona realmente va a hacer. Porque si están hablando sin saber, o si dicen una cosa y después no la pueden hacer, bueno, entonces están pensando en un país de juguete, ¿no es cierto? Es decir, no en un país real. La Argentina tiene muchos problemas que se han ido agravando en los últimos tiempos. Y me parece que esto es lo que tiene que autocorregirse y lo tiene que corregir la política. Es decir, creo pero esto no forma parte tampoco del discurso de los candidatos. No se habla mucho, se habla de proyectos y se quedan ahí. Jorge, estaba pensando, la postal que vimos de las largas filas de vehículos esperando para cargar combustible, ¿es algo que se puede repetir? Y le pregunto por qué. Porque la gente tiene temor. Digo, hoy saben que se está normalizando el tema del abastecimiento en todo el país, pero la gente tiene temor de que se vuelva a repetir la postal. Entonces, por las dudas, vuelve a cargar, a llenar el tanque. Tal vez no lo hacía por una cuestión económica, ahora lo llena. Y digo, ¿no genera un impacto también eso?
Bueno, puede generar un impacto, sí. Evidentemente, el temor no es onzo. Digamos, si existe la duda sobre si el suministro que hoy está seguirá mañana, bueno, esto indica una sociedad que no cree en la política, que no cree en los gobernantes. Puede ser que esté inflamado esto y que haya que ese miedo se traduzca en una sobredemanda. Ahora, no puedo entender yo todavía, porque no hay una explicación oficial por qué pasó esto. Porque si la producción de petróleo en la Argentina está creciendo, no es un problema de materia prima. Ahora, yo quisiera saber si no se ha excedido la Argentina en la exportación de petróleo. Porque ahí puede ser que una sobreexportación de petróleo, que hay, insisto, hay materia prima había, solamente se puede dar en la medida que esté autorizada por el gobierno. Claro. Porque no se puede exportar si no estamos seguros de que el mercado va a estar abastecido. Y el resultado es que el mercado no estuvo abastecido. Por otra parte, se habla de que la refinería de Luján de Cuyo tuvo una parada técnica importante. Y esto tampoco es una excusa, porque las industrias todas tienen paradas técnicas importantes para hacer mantenimientos preventivos, para hacer mantenimientos correctivos o de otro tipo. Pero en ese caso, la empresa YPF, que abastece el 55% del mercado, tendría que haber previsto que si no tenía la destilería de Luján de Cuyo, bueno, tendría que haber habido una importación de las cantidades que no se produjeron en Luján de Cuyo. Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? En caso de que sea así. Pero lógico, porque se ha puesto como excusa la parada técnica de la refinería de Luján de Cuyo. Entonces, eso no es una excusa. La parada técnica se hace en cualquier central o cualquier fábrica. Ahora, lo que no se puede es dejar desabastecido el mercado. Si se para por alguna razón, ya sea un accidente o una parada programada, lo que sea, y el mercado entonces queda desabastecido, tiene que prever, YPF en este caso, las importaciones necesarias y suficientes para que el mercado tenga el producto de primera necesidad, sin el cual el país no funciona. Jorge, evidentemente... Entonces, esto es lo que no está claro. ¿Qué han hecho para que esto no ocurra? Y tampoco han dicho que esto es un accidente. Porque si hubieran dicho es un accidente, un terremoto, una cosa por el estilo, bueno, uno puede echarle la culpa a algo no previsto. Claro. Pero acá no ha aparecido ninguna explicación oficial que justifique que el fenómeno se haya producido. No ha habido nada, no es que haya un incendio, un cataclismo, un terremoto, en fin, nada. No se dio ningún tipo de explicación. Como no está esto, yo le hago el cargo al ministro de Economía. Y me resulta extraño que no haya una explicación, y creo que una de las razones puede ser que esto influya en su doble rol de ministro de Economía responsable del área energética y al mismo tiempo candidato del partido gobernante, que puede tener, digamos, las explicaciones o el sinceramiento puede traducirse en una baja de votos. Entonces veo que ninguna de las dos cosas está resuelta, ¿no? Jorge, cortito porque tengo que cerrar el programa, pero no quiero dejar de preguntarle, usted ha sido funcionario del área energética, ¿qué le pediría al próximo gobierno, sea del color que sea, que tenga que hacer en materia energética para optimizar eso tan necesario para la economía también y para la producción? Bueno, que pongan un secretario de Energía que conozca el tema y que inaugure su función con un discurso por los medios masivos de comunicación y nos explique qué va a pasar en los próximos 4 años. Cosa que no han hecho ninguno de los espacios políticos que disputan las elecciones en este momento. Es decir, yo he analizado las propuestas de los espacios políticos y tienen una liviandad extraordinaria. Y diría, bueno, ahora que estamos en un balotaje, que este debería ser un tema clave, a ver cómo son los próximos 4 años en materia energética en la Argentina, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuál va a ser el criterio para la fijación de los precios y los subsidios, por ejemplo.
Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta cualquier momento. Jorge La Peña, profesional independiente en el sector energía renovable y medio ambiente, fue secretario de Energía de la Nación y bueno, nos daba su opinión, ¿no? Como conocedor del tema sobre lo que ha sucedido con la crisis en los combustibles en estos últimos días en la República Argentina, pero también sobre el final, y hablaba muy claro qué es lo que debería suceder con un gobierno nuevo en cuanto a materia del manejo de la cartera energética, la necesidad de que sea alguien idóneo, ¿no? Y que tengan un plan absolutamente concreto para ese sector. Con esto nos estamos despidiendo, les deseamos a ustedes que hayan tenido, les deseamos que tengan una buena jornada, pero al mismo tiempo esperamos que les haya gustado el programa. Ha sido un placer poder estar con ustedes y bueno, si lo quieren volver a ver, recuerden www.unidiversidad.com.ar, también está el programa en nuestro canal de YouTube y la invitación será hasta la próxima, ¿no? El próximo reencuentro de Chat Político. Muchas gracias.